El gobierno del presidente electo Donald Trump, quien asumirá la presidencia por segunda vez el próximo 20 de enero, se caracteriza, entre otras cosas, por su mensaje America First, es decir, América primero. Esto, por supuesto, implica una agenda profundamente nacionalista que, por supuesto, prioriza los intereses, como debe de ser, de los Estados Unidos en comercio, seguridad y política exterior. Después de la forma en que miles de norteamericanos han muerto por fentanilo procedente de China y México, su mensaje ha sido muy claro: o paran esto o los aranceles van a subir. Es decir, los impuestos a los productos provenientes de esos países se van a ver afectados considerablemente. Esto hay que tomarlo muy en serio, dado que no es un asunto menor. Ahora bien, ¿qué pasará con la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué pasará con Israel? ¿Cuál será la relación con los musulmanes? ¿Qué pasará con el muro fronterizo que no terminó en su pasado periodo? Recordemos que aunque Donald Trump ha sido acusado por los demócratas por odiar a los migrantes, haciendo a un lado deliberadamente el término indocumentado o ilegal, quien ha expulsado hasta este momento al mayor número de migrantes en toda la historia de los Estados Unidos ha sido el demócrata expresidente Barack Obama, no Donald Trump. De todo y esto vamos a hablar esta noche con conocimiento de causa con Juan Iván Peña, vocero del Partido Republicano en México. No se lo pierdan. Aquí se dirá todo, solamente basado en hechos reales. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Mi querido Juan Iván, estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque después de que el presidente Donald Trump ganó las elecciones, el ambiente que se respira en los Estados Unidos es totalmente distinto. Yo lo mencionaba en un programa, en un momento dado, lo que los estadounidenses dijeron con toda contundencia: aquí no queremos demagogia, aquí necesitamos un gobierno claro, un gobierno que respete la ley, un gobierno que haga las cosas como debe de ser. Ya no queremos cuentos. Ya el estar con todos estos discursos de odio no nos ha llevado a ninguna parte. Yo creo que el querer también etiquetarlo y decir que Donald Trump odia a los migrantes, lo único que demuestra es un profundo nivel de ignorancia, porque él lo ha dicho con toda claridad: yo a todos los que son migrantes legales, bienvenidos. Este es un país de migrantes. Él está casado en este momento con una migrante, por favor. La madre de sus otros hijos también era migrante, quien ya falleció, por supuesto. Amiga querida, primero que nada reconocerte y reconocer a don Ricardo Salinas, que tenga un espacio de tanta valía periodística como este. Gente valiosa y comprometida con la verdad como tú es la que debe prevalecer en el periodismo mexicano. Entonces, te felicito mucho, sé que te doy un reconocimiento a don Ricardo Salinas. Lo hacemos con una gran emoción. Mira, platicaba yo con Armando Guzmán y yo decía: ¿por qué nos contratan a nosotros? Pues porque nosotros vivimos el día a día de Estados Unidos, porque tenemos el pulso real de lo que está pasando. No estamos elucubrando las noticias, inventando las noticias o tratando de imaginarnos una cosa o la otra o haciéndolo de manera sesgada. No, estamos hablando con datos duros, con lo que es real, con lo que se vive todos los días en los Estados Unidos. Yo quisiera decirte que el triunfo de Donald Trump cambió el ambiente hemisférico, no solo en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos
después de una campaña de cientos de miles de millones de dólares tratando de descalificarlo en lo personal, tratando de descalificar sus propias tendencias políticas con adjetivos equivocados, el resultado de los demócratas fue muy lamentable. Y lo será por los próximos años porque ya no hay un liderazgo demócrata. No, bueno. No tienen a quién poner, seguramente intentarán imponer a Michelle Obama, se les va a descomponer porque este asunto de Diddy Combs y los escándalos de Hollywood han inmiscuido también a la pareja Obama. Y entonces está el Partido Republicano mayoritariamente ganado con el voto popular y además, desde luego, con el colegio electoral y componiendo dos cámaras que le van a permitir a Trump y probablemente a Vance o Marco Rubio, quien vaya a ser el candidato en el próximo periodo, a gobernar cuando menos 8 años, Lolita. Yo creo que hay un horizonte republicano. Y esto de los énfasis regionales, escuchaba con atención a la presidenta Sheinbaum y al ministro de su gobierno de Hacienda, donde decían con todas sus letras que la desbalanza comercial con China es un gran problema. Nos encontramos ahora que en todo el hemisferio, empezando por México, los temas que le preocupan a los Estados Unidos empiezan a ponerse en la mesa. Sí. Entonces, no solamente ganó Trump en Estados Unidos, sino que ganó la lógica en el mundo. Desde luego. En México para contener el fentanilo, para contener la terriblemente mala relación económica con China. En Ucrania, para que Zelensky deje de gastar millones y millones de dólares en una guerra fantástica y que esto se convierta en una cosa racional. Y en Medio Oriente, para que el aliado de Trump, Netanyahu, le baje su temor y pueda llegar a un punto conciliatorio con la realidad palestina. Correcto. Entonces, cuando tú hablas con la verdad más allá de tus filias y tus fobias, pues planteas las cosas objetivamente. Yo siempre digo lo mismo. Cuando voy por la calle y me gritan flaco, no me molesto. Me molesto cuando me gritan gordo porque lo soy, pues, ¿no? Entonces, el asunto es cuando a ti te dicen un defecto basado en la verdad, te genera escozor, pero termina resolviendo. Si no tienes un buen diagnóstico, no tendrás una buena cura. Y Donald Trump tiene eso. Dice la verdad y opera con la verdad. Correcto. ¿Qué podemos esperar, amiga, para México? No veo yo que haya una agenda contra el régimen interior de México siempre y cuando México responda a los acuerdos internacionales establecidos, pero sí hay en Estados Unidos un resquemor respecto a esta impresión que se está dando de que el régimen mexicano, al controlar el Poder Judicial, al ser mayoría absoluta y al tener una oposición tan lamentable, no representa ningún equilibrio. Yo creo que siguen nuevos equilibrios en el Estado mexicano para garantizar su presencia y continuidad en la alianza norteamericana, que es a la que pertenece, porque la geografía no se va a mover, Lolita. Sin duda. Los mexicanos somos norteamericanos porque estamos en el norte del continente. Correcto. Y los 38 millones de mexicanos que allá están, muchos de ellos trabajadores, gente comprometida con Estados Unidos, muchos en búsqueda de su estatus legal, lo están haciendo muy bien y el problema cada vez menor de la migración ilegal mexicana, es mucho más la centroamericana. Sin duda. Tiene que ver con el estímulo que los demócratas daban a estos grupos porque los querían ilegales en Estados Unidos para controlarlos. Correcto. Esta visión de la izquierda de te doy despensas y dinero para que hagas lo que yo digo, también tiene que ver con te mantengo adentro ilegalmente para eventualmente convertirte en una base de presión social. Así es. Esto lo dijo con toda claridad RFK, esto lo han dicho muchísimos actores de la política, no solamente el propio Trump. Entonces la demografía migrante tiene que cambiar y con México creo que si México se compromete a contener la migración centroamericana en sus términos, no expulsando a la gente, sino quizás dejándola residir 1 o 2 años muy vigilada en México para que sepamos si son refugiados objetivos o no, con apoyos de Estados Unidos, con apoyos internacionales, y los migrantes mexicanos pasaran por una suerte de certificación, es muy fácil que el presidente Trump vaya a ofrecer visas de trabajo, como sucedió durante, digamos, aquel programa histórico de los braceros, y que la migración signifique que los mexicanos traen dinero, no que generan problemas sociales en Estados Unidos. Correcto. Entonces, eso es una visión pragmática. El mexicano no quiere irse a vivir allá la mayoría. Los que quieren irse a vivir como tú lo hacen con toda norma y regla. Claro. Pero los que cruzan para trabajar por necesidad económica y además estimulados por el partido demócrata a cruzar ilegalmente, diciendo somos puertas abiertas, somos ciudad de santuario, lo convierten en un rehén. Hay que acabar con los rehenazgos, hay que darles unas visas de trabajo que les permitan desarrollar el importantísimo trabajo que están haciendo, que manden los dólares como lo están haciendo a México y que puedan regresar en Navidad a ver a sus mujeres y familias. Pero además una de las cosas que comentó el presidente Trump, dijo a todas aquellas personas que vengan a estudiar en el momento en que terminen su carrera, ya sea universitaria o técnica, en el momento en que se les entregue el diploma, debe ir de la mano con la Green Card, es decir, la residencia en los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? No estoy en contra de los migrantes, por supuesto que no. Ahí tenemos la propuesta de Marco Rubio para que sea el secretario de Estado. A ver,
Los hechos van a hablar más fuerte que 1000 palabras. Y esto es muy importante dejarlo en claro. Dejemos de lucubrar, por vida de Dios. Dejemos de andarnos armando cuentos en la cabeza que si va a ser, que si va a tornar. No, hay que basarnos en hechos. Y es lo único que nos va a demostrar el camino a seguir a lo largo de estos 4 años que estará el presidente Donald Trump al frente de los Estados Unidos de América. Amiga, lo has dicho con mucha claridad, este gobierno coexistirá con el gobierno de la 4T en México y con la última parte del gobierno de Trudeau en Canadá, y habremos de ver un nuevo tratado de libre comercio que tenga 2 anclajes diferentes. Y que todos se revisan, ¿eh? Todos se checan, Perdóname, claro. eso sí, que digan, ay, qué miedo, van a revisar el tratado. Todos se revisan y todos se han revisado desde siempre. Y vale la pena recordar que esta última parte del tratado se firmó precisamente cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos. Y amiga, que le deja a México en el agregado $80,000 millones de utilidad. A ver, nos quejamos de que cómo maltratan a los mexicanos en Estados Unidos y tal y cual. ¿Cómo tratamos nosotros a los migrantes aquí en nuestro país? ¿Cómo hemos permitido la invasión de migrantes a México que pasan por encima de las autoridades de la policía y de toda la seguridad y se meten como Pedro por su casa sin siquiera dar oportunidad a que nosotros sepamos quién es, como decimos de manera coloquial, qué pata lo parió? No conocemos ni el nombre de las personas que cruzan México y no conocemos sus antecedentes. Eso, perdóname, eso es lo que a Donald Trump le molesta, y a mí como mexicana, que lo hagan en mi país, también me molesta. Y más grave ahorita, muchos de estos migrantes se convierten en ganado para los grupos del narcotráfico. ¡Claro! Que los secuestran y explotan o los reclutan. Por supuesto. Esto que no tengan identidad. O prostitución infantil. También. ¡Claro! Yo creo que estamos frente a un escenario en que la migración dejó de ser un tema de traslado de trabajadores para convertirse en un negocio de traslado de carne y de traslado de droga. Claro. Entonces, es un problema multidimensional. Yo te diría que Donald Trump va a empezar a resolverlo de buena manera, y te diría que México va a asumir su rol hemisférico como no lo estaba haciendo con Biden, porque Biden no lo reclamaba. Hombre, Sleepy Biden con dificultad, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Qué cosa. Pero un Sleepy Biden que decide lanzar misiles, autorizar a Zelensky a que lance misiles norteamericanos, llevando la guerra en este periodo de transición a un clímax dramático, pero esto es quitarse la máscara. Sí. No lo autorizó en el periodo electoral, pero en cuanto pierden quieren que la guerra se declare. Correcto. Y le dejan a Trump esta circunstancia compleja. México está condenado a Como seguir decimos creciendo. de manera coloquial, le deja la víbora chillando. Y a lo mejor le deja una tercera guerra mundial en camino, ¿no? Nada más imagínate. Entonces, México está condenado a seguir creciendo porque las tensiones en Asia no se van a reducir. Correcto. Las inversiones norteamericanas vendrán a México. No hemos tenido la capacidad de poner plantas de energía suficiente. Seguimos con estos temas de ciclo combinado con combustorio, sin capacidad. Sí. Pero digamos que se va a resolver, Lolita, porque con todo es más barato y mejor México que otras partes. Se tiene que resolver. Y aquí lo que necesitamos es que de ambas partes se pueda dar ese diálogo para poder llegar a acuerdos, que eso es lo más importante. Porque mira, el estar hablando de soberanías y yo aquí y acá y bla, eso no ayuda, eso no suma. Necesitamos sumar acuerdos. Y eso nadie se lo cree, Lolita. La binacionalidad es absoluta en México. Cada familia tiene a alguien en Estados Unidos. Sin duda. Entonces yo creo que el discurso chauvinista del centro del país, porque ya ni siquiera de las regiones expulsoras, es un discurso de izquierdas de los 60. Sí, claro. La verdad es que tenemos que volvernos... Tipo Echeverría. Sí. Cuando Echeverría era un discurso cierto porque era una autarquía, y entonces nuestros migrantes iban a Estados Unidos como mano de obra, pero no había ni intercomunicación, ni las remesas eran el primer elemento, y lo que yo he dicho en muchas mesas, convertirte en el primer socio comercial de los Estados Unidos es un beneficio, pero es un riesgo, porque ahora tienes que adaptarte a una norma de control de calidad y de organización diferente. Claro. Y suponer que los Estados Unidos no van a defender sus intereses estratégicos, pues es no entender la política. Decir que el 19% de nuestras exportaciones garantiza un buen trato es no entender que Estados Unidos va a hacer que el buen trato sea por la vía legal, pero no con concesiones al narco, no con toda esta parte gris de la política mexicana que se ve como normalizada hoy día, a pesar de los miles de muertos, pero que está causando muertos en los Estados Unidos. Y que eso es lo que no quieren.
Así que nosotros tenemos tema para muchísimo tiempo. Yo te invito permanentemente, este programa es tu programa para que nos acompañes, porque mira que vamos a tener tema por muchos años. Así que gracias de verdad, mi querido Juan Iván, por haber estado conmigo. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.